levantó las retenciones de los sectores que se benefician precisamente con la devaluación. La retención es una política que se ha discutido tanto. Las retenciones era una política para defender la mesa y el bolsillo de los argentinos. Un producto que se produce en la Argentina sin retenciones tiene un precio que es igual al precio de afuera. Poner las retenciones es tomar para el Estado una parte de ese precio y entonces bajar el precio interno de los alimentos. Dicho y hecho, devaluaron, levantaron las retenciones y desencadenaron un proceso inflacionario que triplicó los valores de cada mes de la inflación y que ya lleva acumulado entre 25 y 30% de aumento de precios. Esa magnitud ha tenido el golpe al bolsillo. Esa magnitud ha tenido el golpe al bolsillo porque después de devaluar, abrieron las importaciones. Compañeros, compañeras, correntinos y correntinas, sepan que este programa de devaluar y levantar todos los controles del Estado no es un invento de Macri, menos todavía si viene acompañado de la apertura comercial, donde toda la administración del comercio y todas las medidas que se habían tomado para proteger la producción nacional comienzan a desaparecer. Devalúan, abren la economía y al mismo tiempo también quitan todos los controles a la fuga de capitales. Lo que ellos llamaron la apertura del cepo fue realmente una bandera de largada para la fuga de capitales en la Argentina. Retiraron todos los controles a la fuga de capitales, tal como se hizo cada vez que gobernó el neoliberalismo, convirtiendo de nuevo a la Argentina en un espacio para la especulación financiera. Estas medidas no son un invento, abrir la economía no se le ocurrió a Macri, permitir la fuga de capitales no se le ocurrió a Macri, y no contento con esto, hizo un tarifazo que están sufriendo acá los correntinos como están sufriendo todos los habitantes del país, un tarifazo que no tiene precedentes, ni siquiera el famoso Rodrigazo tuvo esta magnitud en el aumento de las tarifas. Saben que esto no es por un tema de la herencia, todas estas medidas fueron tomadas por las convicciones neoliberales, pero principalmente para favorecer a los sectores concentrados de la economía, que no engañen más, gobiernan en representación de los ricos, gobiernan para los grupos económicos y los bancos internacionales. No lo digo yo porque sea divino, porque leo la borra del café o porque se me ocurre. Lo digo porque han mentido los funcionarios de los bancos internacionales, de las petroleras, de las ojeras, de las mineras a manejar los ministerios. Miren, la verdad es que este plan económico se aplicó bastantes veces en la Argentina. Está por verse todavía con qué profundidad lo aplican. Y esa profundidad no tiene que ver solamente con la voluntad que tiene el gobierno de hacerlo, porque hemos visto que este gobierno de corporaciones, porque no es un gobierno de gerentes, no es un gobierno de CEOs, porque no se trata de contratar gente que sepa administrar una empresa para que administre el Estado. Eso también es una mentira, es mucho peor, porque no han puesto a cualquier CEO, han puesto el CEO de Shell en energía, han puesto a la Shell en energía. El problema no es el hombre, no es su especialidad, es para quién gobiernan y cómo lo hacen y cómo le entregan parte del Estado a los grupos económicos extranjeros y concentrados. ¿Saben cuál es la particularidad? Que siempre que se aplicó un programa tan duro, siempre que en la economía se hizo algo pero tan fuerte como un ataque y con violencia contra los que menos tienen, siempre se hizo después de una crisis económica. Nos recuerda cualquier experiencia histórica, nos recuerda aquel plan de convertibilidad. ¿Saben qué? Si tengo que decir en 4 palabras qué fue el plan de convertibilidad, fue apertura de la economía,
apertura a la fuga de capitales, privatizaciones para subir las tarifas, son los mismos elementos. Que no engañen con sinceramientos, que no engañen con correcciones, que no engañen con orden. Es un programa económico estándar, es un recetario que le piden a todos los países que aprueben porque es un recetario del ajuste del Estado pequeño, es un recetario de la alineación internacional de los países. Y quiero decirles que tampoco hay que ser especialista para saber qué resultados tiene. ¿Saben qué? Basta preguntarle a cualquier comerciante y basta preguntarle a cualquier pequeño empresario cómo cada una de estas medidas le fue pegando. Tal vez por la campaña mediática le cueste relacionar las medidas con lo que le está pasando hoy. Tal vez con esa idea de que todo lo que se logró estos 12 años, todo lo que lograron los empresarios nacionales, los industriales, tenía más que ver con su esfuerzo que con la política económica y con las decisiones de la presidenta. Tal vez por esa idea equivocada no se den cuenta, pero es muy fácil explicarles. Cuando devalúa la moneda y suben los alimentos y después suben las tarifas, lo que le pasa a los consumidores, lo que le pasa a la sociedad, lo que le pasa a los laburantes, a los jubilados, a los estudiantes, es que el salario que tenían, que no cambió, se vio reducido. Una parte del salario se lo morfaron con el precio de los alimentos, otra parte con el tarifazo, con los alquileres, con el precio del transporte, con el precio de la nafta. Esa reducción del salario disponible generó lo que hoy se ve caminando por esta peatonal que me comentaban los compañeros, que hace pocos meses estaba colmada los viernes a la noche de gente con bolsitas. Pero ahora, ¿cómo va a llevar bolsitas de los negocios de acá, de esta ciudad de Corrientes? Si tiene que preocuparse a ver si puede pagar la luz, si tiene que preocuparse si puede pagar la educación y la salud. Pero ¿saben qué? Yo sé que esto es muy triste y muy penoso, es injustificado, pero al menos tiene una ventaja. Le podemos explicar a aquellos que no entendieron, o siendo nuestra autocrítica, que no les supimos explicar bien de qué se trataba nuestro modelo económico. Nosotros subsidiábamos la energía, subsidiábamos el transporte, subsidiábamos el agua. No lo hacíamos porque estábamos distraídos, confundidos o equivocados. Era una política económica de inclusión social, era una política económica de bienestar, era una política económica de industrialización. Y es muy fácil de entender ahora que ya no está más, porque esos salarios, esos ingresos que cayeron con el tarifazo, que cayeron con la devaluación, ahora alcanzan para menos y para comprar menos, y han generado una caída de la demanda y de las ventas, que es lo que puede observarse y verse recorriendo los comercios de una punta a otra del país y las industrias de una punta a otra del país. No hay sector productivo, ni grande ni chico, que no esté sufriendo la caída de la demanda. Lo que pasa es que nuestro modelo era un modelo de mercado interno. Nuestro modelo era un modelo de producción nacional. Y para eso teníamos subsidios que liberaban ingresos. Y que esos eran los ingresos que después permitían hacer ventas, que desarrollaban la industria, que desarrollaban el turismo, que desarrollaban el comercio en todos los puntos del país. Tal vez alguien se lo perdió, pero ahora se dé cuenta de que no le alcanza porque le han pegado ese golpe en su bolsillo. Pero el comerciante que ha visto que no solo le ha caído la demanda y entonces le han caído las ventas, sino que también le han subido los costos porque él también paga esos impuestos, paga esos servicios. Entonces se le comprimió la ganancia, se le comprimió su resultado, producto de la caída de las ventas y el aumento de los costos. Y acá no se termina la penuria, porque también Macri y su gobierno lo que vinieron a hacer es abrir la economía a las importaciones indiscriminadas, de forma tal que a los comerciantes y a los productores, que no solo tienen el problema de que no venden y le cuesta más mantener su negocio, poner en marcha sus fábricas con la energía o con el gas, no solo eso, sino que además tiene que enfrentar
la competencia desleal que viene desde afuera, porque hoy hay una crisis afuera donde nadie puede vender, y entonces buscan mercado y colocan en los mercados donde tienen ocasión los productos excedentes. Fíjense, les caen las ventas a los que producen, no solo venden menos, sino que además compiten. Nos han hablado y hay informes, no son del gobierno ni de la prensa cómplice, pero hay informes de la cantidad de heladeras, de la cantidad de electrodomésticos que han entrado del exterior. Hablan de 32.000 heladeras que entraron del exterior. No puede sorprendernos que empiecen a cerrar y que tengan dificultades en la fábrica de electrodomésticos, no pueden colocar, y con un mercado más chico, además se lo comen desde el extranjero. ¿Y saben qué? Para el comercio, cuando la situación económica se complica, siempre puede recurrir al crédito. Pero el gobierno de Macri también ha atentado ahí contra la producción argentina y el consumo argentino. Esa tasa de interés de la que se habla, de las LEVAC, que tanto se habla, lo voy a explicar para que se entienda bien. Eso es lo que le paga el Banco Central a los bancos. Uno va, cualquiera de ustedes, cobra el sueldo en el banco, deposita en el banco. Con esa plata que deposita, 10.000 pesos que deposita en el banco tiene que hacer algo, tiene que ponerlo a trabajar. Puede prestárselo a alguien para que haga una compra, para que se haga una casa, a algún comerciante o algún empresario para que amplíe sus instalaciones, compre una máquina, contrate un nuevo trabajador, puede prestarla productivamente para el consumo. Pero ¿saben qué? Si se la presta al Banco Central, sin ningún riesgo y sin ningún esfuerzo, le pagan una tasa que hoy está en prácticamente 37%. ¿A cuánto se la tiene que prestar a un comerciante de Corrientes, un productor de Corrientes, a una pequeña empresa de Corrientes? Eso le cobran a los comerciantes 40, 50, 60%. Está matando la producción nacional, está envenenando la industria argentina. ¿Y saben qué? Es buen momento también para hablar de esa idea de la inclusión social, de la que tanto hablaban Néstor y Cristina. A ver si ahora que estamos con otro modelo de país en marcha, se entiende mejor cuál era ese tema. Yo sé porque he escuchado que algunos dicen cómo le van a pagar a un jubilado que no aportó una jubilación, con ese discurso tan típico que siempre culpabiliza a la víctima, como si fuera aquella ama de casa. Hoy estábamos con el sindicato de amas de casa y yo me olvidé de decirle al sindicato de amas de casa que nunca en la historia argentina se hizo tanto por darle una jubilación y un ingreso a las amas de casa. Las trabajadoras domésticas, a las empleadas domésticas, que laburaron toda la vida sin aporte, pero contribuyendo. Y de la misma manera todos aquellos que en los 90 o antes estaban en negro o no les pagaron porque los estafó su patrón las contribuciones, a todos ellos los jubilamos. 3 millones de nuevos jubilados hubo en la Argentina, ese plan que ahora Macri quiere cortar. Pero ¿saben qué? Es momento para hablar con los que se quejaban, cómo le van a pagar a un jubilado que no aportó, cómo van a pagar una asignación, cómo van a dar un programa que no se lo merecen y que después se hacen vagos, no trabajan, como si eso fuera culpa del que tiene esa situación económica o social, como si no fuera culpa de un proceso histórico justamente neoliberal que azotó durante décadas la Argentina. Pero hay algo que no supimos explicar bien. Aún el que se quejaba de la plata que recibía un jubilado con la moratoria previsional perdía de vista el hecho de que esos ingresos no eran ingresos que iba a quemar en el horno, que les iba a prender fuego, que iba a esconder en el colchón. Toda la política de inclusión social se convertía en demanda. Así que la inclusión a los que menos tienen era inclusión también a los comerciantes, a las pymes,
Era una política de demanda interna, de mercado interno, de producción nacional, de desarrollo industrial. Mucho tiempo los economistas discutieron cómo se conseguía el crecimiento. Desde el tiempo de Adam Smith o antes, hay dos escuelas económicas. Una que dice que lo que hay que hacer es darle plata, darle ingresos extraordinarios a las empresas y esperar a ver si por el clima de negocio, por la situación, por las expectativas, deciden invertir. Y entonces cuando deciden invertir, recién después van a dar empleo. Y ese empleo va a ir derramando, por eso se conoce como teoría del derrame, hasta todos los sectores sociales. En Argentina ese remedio nos lo dieron muchas veces. Ese remedio cada vez que nos lo dieron fracasó. Ese remedio del derrame que busca Macri hoy, que nos quiere vender inversiones que nunca llegan y que si llegan no dan trabajo, no crean industria. Porque claro, la otra escuela económica dice que es al revés, que no hay que primero darle plata a los que más tienen para que la economía crezca y recién después de ese crecimiento llegue el proceso de inclusión y distribución. Dice que es al revés, dice que lo que hay que hacer es inyectar directamente los recursos, no esperar un minuto para incluir a los argentinos. La inclusión social es un programa de crecimiento. La inclusión social viene de abajo para arriba, incluye a todos los sectores sociales. Es más fácil, compañeros, compañeras, explicarlo ahora que eso no está, ahora que han golpeado y han reducido esos ingresos, porque cuando no hay nadie comprando en un comercio, no está ese jubilado, no está el que cobraba la asignación, que ahora lo tiene que gastar todo en el alquiler, o todo en los servicios, o todo en el supermercado. No está, y no se jode solo él, nos jodemos 42 millones de argentinos cuando no se incluye. Ese círculo virtuoso, que fue una larga discusión entre escuelas económicas, yo creo que esa discusión está terminada y está saldada, porque acá en la Argentina, en lugar de hacerlo en pizarrones y en artículos académicos, vino desde el sur Néstor Kirchner y lo hizo en la sociedad y lo hizo en la historia. Y mostró que durante 12 años seguidos se podía crecer y se podía incluir, que no había que esperar nada, que era un verso, que había que esperar las inversiones o las inversiones de afuera, que no hay capacidad interna. Deja de haber capacidad interna para crecer cuando se aplica la política del ajuste y la exclusión. El ajuste y la exclusión, como decía Máximo, con la gente afuera, lo que hace no es solo dejar a esa persona afuera, sino dejar a todos los argentinos sin futuro. Esta medicina es la que están tratando de darnos. Yo creo, sinceramente, que cuando asume Macri, ustedes recordarán que durante un tiempo no hablaba ni de pesada herencia, como no habló en la campaña. Tampoco la campaña se dedicó a decir que en 2 minutos él iba a arreglar todos los problemas. En la campaña se dedicó a decir que era un problema de ineptitud, que era un problema de mala gestión. No hablaba de pesada herencia, no hablaba de sacrificios. Y así transcurrieron algunos meses. Pero los resultados de la política económica que aplicó han sido tan duros, han sido tan determinantes, tan claros y transparentes, que después de tanto tiempo de división, Macri produjo en pocos meses la unidad de todas las centrales obreras, la unidad de todas las dirigencias de docentes y estudiantes, la unidad de los movimientos populares. El camino de la unidad es el camino de la defensa de los derechos que quieren pisotear. Y entonces,
cuando vio que la sociedad reaccionaba